Gracias, Jacobo. Perfecto, sí, efectivamente vamos a tener esta sesión grabada para poder repasarla cuando haga falta y para quienes no hayan podido ingresar. Pues bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro evento de inauguración de esta ruta formativa que estamos iniciando hoy del curso Ser Sostenible, Ecología para el Mundo del Trabajo. Para esta sesión, que esperamos no supere la hora y 15 minutos, vamos a tratar de ser bastante efectivos con el horario, tenemos esta agenda. Iniciamos primero con este espacio de bienvenida, agradecerles su participación, quizá pedirles, como ya se indicó hace un momento, que coloquen su nombre, un nombre corto, un guión y el país desde el cual nos están acompañando. Eso colocamos entonces ahí en el Zoom, ¿verdad? En los tres puntitos tenemos la opción que dice renombrar y ahí pues colocamos nuestro nombre y el país desde el cual nos estamos conectando. Otra cosa importante es que también mantengamos los micrófonos apagados, sobre todo para los espacios de ponencia. Y ya luego cuando se invite a la participación, pues ahí sí que con toda confianza les invitamos a levantar la mano, a abrir los micrófonos, a comentar en el chat. Pero mientras les invitamos a que evitemos esa interrupción manteniendo los micrófonos apagados. Entonces, para dar inicio, que quisiera invitar a nuestro colíder de iniciativa, Oscar Cáceres, que él nos va a dar las palabras de bienvenida. Querido Oscar, te escuchamos. Hola, buen día. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Sí. Bueno, buenos días, compañeros. Agradecerle a Dios primero, ¿no? Que nos está permitiendo un nuevo día. Después, quisiera agradecerle a todos y a todas que nos están acompañando en esta inauguración. Para nosotros es de mucha alegría, ¿no? Para todo el equipo de gestión, para el equipo dinamizador, que hoy estemos arrancando hoy 9 de noviembre, arrancando este proceso, porque ya llevamos unos 3 meses atrás de trabajito previo, pero ya hoy arrancamos, digamos, en serio el trabajo con este curso de Ser Sostenible, que lo teníamos nosotros ahí siempre en mente para ver cómo lo arrancamos, o sea, cómo iniciamos con este tema. Hoy al mismo tiempo, pues agradecerle al señor Nicolás Dorronsoro, que es el ponente que nos va a apoyar, ¿verdad? Nos va a colaborar con la ponencia y con esas palabras, digamos, en el marco de este proceso. Decirles nada más que todo esto está organizado, planificado desde el plan que tenemos nosotros como movimiento. Y luego, dentro de las preferencias apostólicas, ¿verdad? Que es la número 4, colaborar con el cuidado de la casa común, y que está alineado prácticamente con nuestra planificación operativa, nuestra planificación estratégica en la federación. Esto a nosotros nos llena de mucha alegría. Iniciamos hasta el día 8, podemos decir día lunes, iniciamos ahí, decíamos, tenemos un número significativo de participantes, pero les voy a decir que hoy día 9 de noviembre se nos han duplicado. Y eso para nosotros es importante porque sabemos el trabajo que se requiere, ¿no? Para poder apoyar y acompañar este proceso. Ya con esto, pues, darles las gracias y desde ahorita arrancamos, Juan Carlos. Gracias, compañeros y compañeras. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias por tus palabras. Y efectivamente compartimos la alegría de iniciar este proceso, no solamente porque es contenido que es relevante, que es valioso, sino que también nos permite conectarnos con educadores de diferentes regiones en las que se encuentra Fe y Alegría. Es decir, que es importante también entender este momento como un espacio también para compartir como comunidad, para crear comunidad. Y de hecho, dentro de la metodología que vamos a trabajar durante esta formación, que esperamos vaya finalizando hacia finales de enero, quizá febrero también, pues vamos a trabajar en comunidades de aprendizaje, espacios en los que vamos a tener mucha oportunidad para compartir, para conocer a educadores populares que también están haciendo una labor importante en los centros y que pues podemos enriquecer muchísimo desde nuestra experiencia y desde la experiencia de ellos y ellas. Entonces, con esto queremos dar paso ahora a la parte central de este evento de inauguración, que es justamente el foro conversatorio. Es una ponencia que tiene como título
crisis civilizatoria, la fragilidad de la vida y el impacto de nuestros actos. Va a ser un espacio muy interesante en el que queremos prestar mucha atención a Nicolás Dorronzorro. Él es homólogo de la red AUSHAL de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Nicolás, permíteme que te presente un poco. Él es español, es integrante del Centro Berit de Extensión y Servicio a la Comunidad de la Universidad Católica del Uruguay. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Es magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid y magíster en Sociología Política por la London School of Economics. Vivió 12 años en el África subsahariana, donde trabajó 8 años en el servicio jesuita a refugiados en Burundi, Ruanda, República Democrática del Congo y Liberia, en proyectos de educación. Trabajó también en Chad 4 años con Fe y Alegría en proyectos de desarrollo. Y desde 2012 vive en Uruguay, es homólogo, como comentaba, de la red AUSHAL de Medio Ambiente y Sostenibilidad y es docente de los cursos Metodología de la Intervención Social y Principios Ecológicos para la Sustentabilidad Ambiental. Sus principales áreas de interés son las migraciones y la sostenibilidad. Así que con esta presentación, Nicolás, tienes toda nuestra atención. Buenísimo, muchísimas gracias. Un grandísimo placer estar aquí. Si me permites poder compartir pantalla, que me parece que tienes que dejar de compartir la presentación para que yo... Exactamente. Genial. Vamos a ver un momento. Carlos Santos tiene levantada la mano antes, mientras comparte pantalla. Adelante, adelante. Dale, Santos, tienes la mano levantada. O quizás se quedó por alguna razón allí. Sí, seguro. Ok. Listo. Adelante, Nicolás. Bueno, la verdad es que un enorme placer poder compartir este rato. El título de la ponencia a mí la verdad es que me resulta un poco pues, muy enorme, como un poco grandilocuente, ¿no? O sea, pero por separar el título, o sea, sí vamos a hablar de crisis, porque estamos en una crisis, que es una crisis ecosocial. Esto de civilización yo creo que es un concepto complejo y aquí y en esta instancia es muy interesante, ¿no? Porque aquí estamos personas procedentes de culturas muy distintas y aquí yo creo que no estamos hablando de la crisis de la civilización humana en general, sino de un tipo de civilización que está haciendo particularmente daño al medio ambiente y aquí yo creo que estamos bastantes que conocemos de primera mano otras civilizaciones y otras maneras de entender la relación con el medio ambiente. Vamos a hablar de fragilidad, de ser conscientes de la fragilidad del entorno en el que estamos, de cómo cuidamos ese entorno en el que estamos y, por supuesto, de que lo que hacemos o dejamos de hacer en este mundo absolutamente interconectado tiene impactos insospechados y en nuestro día a día quizá pues no caemos en la cuenta demasiado sobre ello. Para empezar, yo lo que quería proponer es que hiciéramos unos minutillos de trabajo personal. Y quería proponerles a todos y a todas que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué es para mí la naturaleza? ¿Qué es para mí la naturaleza? Si tuviera que responder a esta pregunta, no buscando una definición, digamos, del diccionario, sino más una respuesta pues como más personal, lo más vivencial, emocional. Si yo tuviera que decir qué es para mí la naturaleza, ¿qué contestaría? ¿No? Y les invito a hacer esta pequeña reflexión y lo que trabajen, quería pedirles que entren en la página, creo que se ve, www.menti.com, www.menti.com, y allí verán que hay un espacio para meter un código. Entonces ahí escriben este código, que es el 32928823, y ahí le solicitamos que tranquilamente, después de haberlo pensado un poquito, contestamos a esta pregunta de qué es para mí la naturaleza. Así que damos unos minutillos tranquilos
con esa música de George Harrison, Juan Carlos, o con la que quieras, para estar tranquilito y vamos intentando responder a esta pregunta, cada uno desde nuestro lugar. Perfecto. Está también ahí en el chat, está el enlace, está también el código que nos ha compartido Nicolás, www.menti.com, y el código que está ahí es 32 92 88 23. Vamos Excelente. participando, por favor. Sin prisas, porque vivimos tan acelerados que parece que tenemos que hacer todo rápido. Vamos a pensar un poquito y vamos a intentar dar una respuesta que salga un poco pues, de nuestro corazón, de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de lo que somos. Yo estoy presentando problemas de conectividad. ¿De acuerdo? Yo propondría ahí, Juan Carlos, si hay alguna persona con problemas de conectividad, puede escribir la respuesta en el chat. Es una manera de poder hacerlo también. Perfecto, buenísimo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es para mí la naturaleza? Podemos redactar en el chat también. Muy bien. Voy a dejar de compartir un momento. Perfecto. Bueno, ahí están empezando a aparecer un poco las respuestas, ¿no? Qué interesante, cuánta gente que responde diciendo vida, vida. Una creación de Dios es todo lo que nos rodea, se convierte en nuestro todo. Y me van apareciendo, hay palabras, hay conceptos que van repitiéndose, ¿no? Vida, todo lo que nos rodea, una creación maravillosa del universo, nuestra casa, un regalo, nuestro lugar, todo lo que me rodea, tranquilidad, lugar en el que estamos tranquilos, entorno, una maravilla. La palabra vida aparece una y otra vez. El concepto de regalo aparece bastante, hogar, la tierra, una infinidad de expresiones, colores y percepciones, esa biodiversidad que estalla, que somos incapaces de medir. Lo que soy se refleja en mi visión en la naturaleza, qué interesante. Lo que me da vida, la naturaleza me da vida, nuestro medio de vida, armonía. Muy bien. Y fíjate, Nicolás, que en el chat también hay una lista larga de
tanto de expresiones como de coincidencias. Por ejemplo, El lugar donde Patricia, convivimos, eso es, conexión. Patricia Torres, Sí. mira lo que comenta, ¿no? Dice, la naturaleza es vida, paz, tranquilidad, amor. Y Beatriz Frías dice, la naturaleza es todo lo que nos rodea sin que hayamos intervenido para modificarla y permite nuestra vida. Ujú, Vida también aparece. ujú. Esta pregunta es qué interesante porque esta pregunta solemos hacerla a estudiantes de curso, uno de los cursos que tenemos en la universidad. Y hacemos la pregunta un poco a mala idea porque sabemos cuál es la respuesta que va a salir. Y me llama mucho, yo tenía muchas ganas de hacer esta pregunta en este foro de personas distintas, de contextos distintos, de culturas distintas, para ver un poco los contrastes con las preguntas que podemos, con las respuestas que podemos ver aquí. A mí me llama mucho la atención que aparece el concepto de vida y nosotros estamos vivos. Entonces, si nosotros estamos vivos y estamos hablando de vida, podemos decir que nosotros somos naturaleza. Y ese somos naturaleza y el olvido de ese nosotros somos naturaleza está en la base de los problemas a los que nos enfrentamos en este momento. Y para hablar un poco de ello, quería primero hablar desde un punto de vista de bienestar o de desarrollo, pues podemos decir que en los últimos 200 años, en muchos parámetros se pueden decir que se puede argumentar que han sido positivos para la humanidad. Este es un gráfico, por ejemplo, del descenso de la pobreza. Y podemos encontrar gráficos de este tipo que nos hablan del descenso total de personas que viven en la pobreza con respecto al total hace un siglo, o la mejora en parámetros de salud, o la mejora global en parámetros de alfabetización, o la mejora global en esperanza de vida. Por ejemplo, si vemos lo que vivía un ciudadano medio pues hace 300 años y lo que vive ahora, pues podríamos decir que estamos mejor, en el sentido de que el ser humano hoy vive más que antes. Esto tiene que ver con el desarrollo de la sociedad de la que formamos parte. Claro, aquí la cuestión es que todo esto durante mucho tiempo ha tenido un efecto secundario, muchos efectos secundarios. Por supuesto, no nos vamos a meter aquí a hablar con todo detalle de todas las dimensiones de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos, porque necesitaríamos un curso entero. Aquí voy a hablar casi específicamente del calentamiento global y de las consecuencias que tiene. Pero sí que quería poner un poco en situación esta idea de que, bueno, pues formamos parte, para bien o para mal, de una civilización, de una sociedad, pues capitalista, en buena parte occidental, nos guste o no, por las consecuencias que ha tenido la colonización y la adopción de un sistema, ¿no? que gobierna el mundo, que es el capitalismo, que es un sistema adoptado también por la gran potencia mundial, como sabemos que es China, que ha logrado un poco la cuadratura del círculo, que es realizar un enorme desarrollo capitalista dentro de los marcos del Partido Comunista. Estamos en un momento en el que hay un enorme desarrollo que nos ha permitido pues, llegar a la Luna, poder ir en avión, desarrollar la energía nuclear, poder lo que podemos hacer, lo que estamos en este momento, ¿no? Es decir, en este momento, gracias a la tecnología, estamos aquí hablando personas desde países muy distintos, gracias a este desarrollo, pues el comercio internacional, pues el transporte, etcétera. Y todo esto, así, la revolución agraria,
Y todo esto a primera vista pues, podemos decir que ha tenido muchas consecuencias pues, benéficas para el ser humano, muchas nefastas, no voy a meter en las nefastas como digo porque no tengo tiempo, pero aquí la cuestión de fondo es que todo esto descansa irremediablemente en una fuente de energía. Es decir, todo este desarrollo necesita energía. Sin energía no hubiera sido posible. Y lo que ha permitido este desarrollo a gran escala, indudablemente, a lo largo de estos 2 últimos siglos, a partir de 1850, que es cuando empieza la máquina de vapor, es el uso de combustibles fósiles. El petróleo, el gas y el carbón. Y si vemos el aumento en el uso de combustibles fósiles desde 1800, pues vemos cómo, en particular, hay un momento clave que es a partir de 1950. A partir de 1950 se habla de que empieza a producirse lo que se conoce como la gran aceleración. Hay un desarrollo exponencial que tiene también efectos perversos de deterioro ambiental. Y el desarrollo se fundamenta en, pues eso, en carbón, en petróleo. Ahí tenemos un poco las fuentes principales y ahí vemos cómo las renovables, las que son más cuidadosas con el medio ambiente, son absolutamente marginales en comparación con las de combustibles fósiles. Si bien las renovables en este momento son las que más crecen. Y aquí la cuestión es que todo este desarrollo se ha basado en combustibles fósiles sin ser conscientes de cuál era el efecto secundario fundamental de estos combustibles fósiles, que es el calentamiento global, como todos sabemos. Como todos sabemos, es un momento en el que estamos que ha sido fruto de décadas de investigación de científicos de todo el mundo para poder llegar a la conclusión. El año pasado se pudo afirmar en el Panel Internacional de Cambio Climático por primera vez que el cambio climático está inequívocamente, no es que sea posible o muy posible o probable o muy probable, no, es inequívoco que está causado por el ser humano y por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos que esas emisiones que aquí tenemos los gráficos, hay un gráfico de las partes por millón de CO2 en la atmósfera que podemos medir. Hay un observatorio en particular muy famoso en Mauna Loa, en Hawái, que ha ido midiendo mes a mes desde hace 50 años cómo va subiendo este porcentaje de partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y en el gráfico de abajo lo que vemos es, gracias a mediciones que los científicos llaman proxies, es decir, con base en otras fuentes de información, como por ejemplo las burbujas en los hielos polares guardan el CO2 de nuestro planeta en siglos anteriores. Y eso nos permite saber, por ejemplo, cuánto CO2 había antes. Eso es una fuente de información, entre otras muchas. Y gracias a toda esta, digamos, triangulación de informaciones desde fuentes distintas, ahora la ciencia puede decir de manera inequívoca que esto está causado por el hombre. Y sabemos además que lo que emitimos, pues hay una parte que se queda X años, otra parte X años, con lo cual sabemos que esto está ocurriendo y que las consecuencias son, pues como sabemos, olas de calor, precipitaciones, inundaciones y sequías más frecuentes y más intensas. Es decir, aquí no se trata de que esto sea el causante de las olas de calor, pero es un factor de aceleración. Sabemos que va a haber más olas de calor y que van a ser más intensas. No va a haber, no lo vemos en futuro, sino ya en presente, ¿no? Cada vez más lo estamos sintiendo más en unas partes del mundo que en otras. Y claro, ante esta situación, lo que nos dice la ciencia es muy claro, ¿no? Si queremos estabilizar el clima, tenemos que hacer un cambio sustancial, rápido y sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otras cosas, porque lo que nos dice la ciencia es que podemos llegar a puntos de no retorno, tipping points, es decir, que llega un momento en el que el nivel de emisiones genera consecuencias que no somos capaces de controlar y que no tienen vuelta atrás.
Aquí lo tremendo del asunto es que hemos dicho el año pasado, hemos utilizado por primera vez el término inequívoco, pero desde hace muchas décadas ya vamos sabiendo que esto es una realidad, ¿no? Y ahí tenemos un gráfico de cómo va subiendo las partes por millón de CO2 en la atmósfera, mientras la comunidad internacional, pues, digamos, va poniéndose de acuerdo y va avanzando en protocolos y en reuniones que van abordando este tema, ¿no? Digamos que es un gráfico con sentido de crítica, ¿no? Es decir, se van dando avances, pero hay una curva que sigue subiendo cuando en realidad tendría que ir bajando. Y a título informativo, aquí traigo, para el que lo quiera ver, una intervención muy interesante de Carl Sagan, que muchos lo conocerán, un científico norteamericano que hizo una serie pues seminal que se llama Cosmos, extraordinaria, un hombre que se adelantó a su tiempo, y en esta intervención, en 1985, delante del Congreso de los Estados Unidos, dice cosas que podría haber dicho una persona ayer, ¿no? Lo que pasa es que ya se decía en 1985. Aquí la cuestión de fondo es que parece que vamos siendo conscientes y tiene que ver el hecho de que pudiéramos ir a la Luna y hacer esta foto y ver la Luna y ver nuestro planeta desde fuera. Somos conscientes de que vivimos dentro de unos límites. Hemos pensado que vivíamos en un espacio sin límites, con unos recursos sin límites, y de repente somos conscientes de que hay un límite y de que no tenemos un planeta B y de que las consecuencias fundamentalmente de estas emisiones, pero de muchas otras cosas, pues se nos están yendo un poco de las manos, para que se nos entienda. Y aquí la cuestión es que el mundo es uno, ¿no? Si miramos el planeta desde la Luna, no veremos los límites de los países por ninguna parte. No veremos las fronteras desde la Luna porque no están en nuestras cabezas. Entonces, este efecto secundario, como decíamos, empieza hace unos 200 años y ¿cómo se puede imaginar? Y esto es uno de los libros que mejor trabaja esto, el Capital Fósil de Andreas Malm. ¿Cómo se puede imaginar una persona que empezaba a poner en marcha una máquina de vapor en 1850 que lo que estaba haciendo en ese momento iba a tener consecuencias 200 años después en la extensión del hielo del Ártico, la salinidad del suelo en el delta del Nilo, la altura de las Maldivas, y lo que nos dice la ciencia es que esto es así. Y aquí la cuestión es que como decimos, vamos muy lentos, ¿no? O sea, esto es dónde estamos en cuanto a las emisiones mundiales por países. Como vemos, hay países que emiten muchos más que otros y este es uno de los grandes problemas, porque aquí la cuestión es que todos estamos sufriendo esto por igual, pero hay algunos que son mucho más responsables que otros y hay algunos que no tienen ninguna culpa de este aumento de temperatura y están pagando las consecuencias, como todos o más, precisamente porque son más vulnerables. Y aquí la cuestión es que en 1972 ya podemos decir que es cuando la comunidad internacional, habría que ver qué es eso de la comunidad internacional, empieza a decir abiertamente tenemos un problema y desde entonces fíjense cómo ha subido la curva hasta nuestros días. Y el problema de fondo también es que esto de los combustibles es un poco como una dieta, una mala dieta a la que nos hemos acostumbrado. Es decir, tenemos un sistema que está acostumbrado a funcionar gracias a esta energía, que es adicto a esta energía y al que le dicen que tiene que cambiar rápidamente de dieta porque si no esta dieta lo va a matar. Y cambiar de dieta de la noche a la mañana no es sencillo. Y aquí la cuestión es que esta transición, lo que nos dicen los políticos, prácticamente en general, con honrosísimas excepciones, es que necesitamos tiempo para hacer esta transición. Pero lo que la ciencia nos dice es que no tenemos tiempo para hacer la transición. Tenemos que hacerla mucho más rápida de los plazos que plantean en general la clase política. Y los que estamos metidos en temas de problemas ambientales, hemos visto cómo en los últimos años hay un goteo permanente de informes que van mostrándonos cada vez con mayor evidencia
el problema en el que nos encontramos, ¿no? En cuanto al cambio climático y en cuanto a la pérdida de biodiversidad, que son dos dimensiones que van de la mano y que no podemos entender la una sin la otra. Y esto aquí no me voy a detener, pero le pasaré la presentación a Juan Carlos. Y esta es una de las fases con las que ha empezado el último panel, reunión de la COP27, ¿no? de Egipto. En los últimos 8 años sabemos que han sido los más calurosos desde que empezamos a medir. Y aquí hay un problema también cognitivo muy importante, ¿no? Y aquí la metáfora que se usa es la de la rana que está en la olla. Supongo que muchos la conocerán, ¿no? Es decir, si uno tira a una rana a una olla de agua caliente, automáticamente la rana va a saltar y va a abandonar esa olla de agua caliente, ¿no? Si metemos a la rana en una olla de agua fría y vamos subiendo la temperatura muy lentamente, muy progresivamente, esa rana va a seguir ahí muy a gustito y no se va a percatar de que ese aumento de temperatura va a acabar con ella, ¿no? hasta que acabemos cocinando. Y aquí la cuestión es que este cambio es tan imperceptible en el transcurso de una sola vida humana que nos cuesta darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y por eso se habla también de este concepto que en inglés se conoce como Global Shifting Syndrome. Es decir, que si nosotros estamos en 1800 y vemos cuál es la biodiversidad marina, luego nuestra vida terminará, nuestros hijos o nuestros nietos verán esta biodiversidad marina y la considerarán normal. Y los bisnietos o los tataranietos verán esta diversidad marina y la considerarán normal. Aquí la cuestión es que, por eso es tan importante lo que las generaciones anteriores nos pueden contar de cuál era la realidad y de que esa realidad que nosotros entendemos como normal no es tal. Es una realidad degradada, profundamente degradada. Claro, aquí la cuestión es que lo que hacemos afecta, o sea, los que pasaron por acá siguen afectando con las consecuencias de lo que hicieron a los que hoy estamos acá. Los que hoy estamos acá estamos afectando. Viene María. Vámonos en el carro. A ver si podemos apagar ese micro, gracias. Los que hoy estamos acá estamos afectando a los que están hoy acá con nosotros y a los que serán, a los que vendrán después. Y aquí la cuestión de fondo y la más grave es que el que más sufre es el que menos puede protegerse del daño, ¿no? Como siempre, el más vulnerable. Y esto ya lo estamos viendo en América Latina, en Centroamérica. Cada vez más se habla de migrantes climáticos, ¿no? Y aquí no se dice que el clima sea la causa, por supuesto. Aquí lo que se dice es que el clima es uno de los factores que tiene que ver con el problema social en el que padecen muchas personas en países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿no? El clima no es una causa, pero tiene que ver en la situación de crisis, ¿no? Y completando un poco lo de antes, ¿no? Aquí la cuestión es que hay un porcentaje muy pequeño de la población que es infinitamente más responsable de las emisiones que el 50% más pueblo de la población, que solo es responsable del 7% de las emisiones. Yo cuando veo esto, irremediablemente no puedo más que pensar en los países en los que he vivido, por ejemplo en el Chad, ¿no? que es el más pobre del mundo, que tiene a millones de personas viviendo en el Sahel, una zona cerca del Sahara, en la que la vida se desarrolla un poco al límite climático y que un aumento de temperatura en esa zona es la diferencia entre la vida y la muerte. Y ese aumento de temperatura está causado por fuerzas externas y no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha hecho la población chadiana y sin embargo la población chadiana sufre las consecuencias de ese calentamiento. Y otra manera de verlo, por supuesto, es las emisiones per cápita, ¿no? Hay países que generan mucho más que otros y por eso en la COP27
que está teniendo lugar ahora, como saben, en Egipto, el gran concepto que ha abierto la reunión es loss and damage. Es decir, aquí de lo que tenemos que hablar es de cómo nos van a indemnizar a los países más pobres lo que han hecho durante décadas los países ricos y lo que siguen haciendo. Porque esto va a tener consecuencias y tiene consecuencias que nosotros no hemos generado. Así como en la COP26 los términos que quedaron un poco en la opinión pública fue esta discusión entre phase out y phase down, es decir, dejar de emitir combustibles fósiles, usar combustibles fósiles o reducir el uso de combustibles fósiles, y tras 2 días de negociaciones ganó el término de reducir en lugar de eliminar, que es el que tendríamos que haber logrado que tuviera lugar. Eliminar se optó por reducir. Pues en la COP27 el tema parece que va a ir sobre todo por los países pobres pidiendo indemnizaciones y apoyo a los países que han causado y están generando todo esto. Y no sé si se han fijado, pero puse un relojito en todas las PPTs, había un relojito que lo que nos habla un poco es de esta cuestión de que hay un reloj de fondo que hace tic-tac, ¿no? Es decir, lo que nos dice la ciencia es que todavía estamos a tiempo para revertir esta situación, aunque haya personas que hayan pasado de la negación, es decir, de esto no está ocurriendo, a no podemos hacer nada porque ya es demasiado tarde, pero la ciencia nos dice que no es así, que estamos a tiempo, que todavía depende de nosotros, pero que tenemos que movernos rápido. Y por supuesto, aquí un curso como este y la participación de educadores a la hora de trabajar esto es absolutamente clave, es fundamental. Es decir, tenemos una responsabilidad de conocer y de educar para que se comprenda lo que ocurre y para poder transformar esta realidad. Y en eso, perdón, es muy importante que trabajemos en nuestras comunidades educativas la idea de que todos formamos parte de un sistema, ¿no? Una visión de conjunto. Lo que hacemos tiene consecuencias en las vidas de otros y de otras. Y que somos ciudadanos globales, ¿no? Vivimos en una gran aldea enormemente frágil y con la cual tenemos que desarrollar una ética de cuidado. Y una de las cuestiones clave aquí es que podemos, claro, después de pintar un panorama que irremediablemente parece muy negro, aquí la cuestión es lo que dice David Attenborough, ¿no? David Attenborough es un activista inglés que en sus documentales nos cuenta esta realidad, pero al mismo tiempo dice, qué momento tan apasionante para ser un ser humano. Qué momento no es un momento para deprimirse, es un momento apasionante. ¿Por qué? Porque lo que ocurra o deje de ocurrir depende de nosotros. Pues qué momento tan apasionante, ¿no? Qué cantidad de cosas podemos hacer entre todos y entre todas desde nuestro lugar para darle la vuelta a esta situación. Y en eso la educación es absolutamente clave, con lo cual felicito a Fe y Alegría por organizar este curso y les felicito a todos y a todas por sumarse a este curso. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ti, Nicolás, por esta ponencia que nos deja con muchos elementos para pensar, ¿no? De verdad que está sobre nosotros la gran responsabilidad de generar ese cambio. Y más, como decías, para quienes somos educadores populares, que tenemos, digamos, en las aulas, en el día a día, la oportunidad de incidir con estas temáticas a la gente a la cual servimos. Así que gracias, Nicolás, por presentarnos esta información. Y también gracias por todo el apoyo que nos has brindado en la construcción del curso. Así que esperemos seguir contando contigo. Gracias a vosotros, y me gustaría decir también que me consta del enorme trabajo que hay detrás y de la pertinencia de todos los contenidos, así que felicitaciones a los organizadores del curso también. Excelente, gracias, Nicolás. Pasamos entonces ahora a la siguiente parte
de este evento de inauguración. Vamos a compartir pantalla por acá. Y vamos a pasar un poco ya a la parte más logística, ¿no? Para conocer un poco de qué va la formación, la metodología y los ambientes que vamos a utilizar, tanto virtuales como no virtuales, para poder trabajar en este tiempo de formación que vamos a tener. Así que hablemos un poco de la ruta formativa. Estamos acá, ¿no? En la siguiente se ve, estamos a 9 de noviembre. Este es nuestro acto de inauguración. Estamos arrancando con este acto, todo lo que será el proceso formativo. Y inicialmente la idea es que esto abarque hasta finales de enero. Pero lo cierto es que también va a depender mucho de cada país. Así que con toda calma le hacemos saber de que, repito, el cierre final de la formación va a depender de cada país y de los ritmos que tienen internamente. Así que cada acompañante país va a ir coordinando con ustedes para ver cuál sería el cierre final de la formación, ¿verdad? Cada país tiene su agenda, su calendario académico, por así decir, y también eso es un poco lo que va marcando los ritmos. Esta es una época un poco difícil porque muchos están entrando de vacaciones, entonces como que nos queda un poco complicado participar, pero bueno, les invitamos a hacerlo porque estamos habilitando el aula virtual que va a estar disponible todo el tiempo y a cualquier hora. Así que la hemos diseñado como para que no genere, ¿no? Tensiones innecesarias, pero sí que presente la información y el contenido esencial para formarnos y estar preparados para el siguiente año, que es cuando esperamos poder replicar esta formación ya en aula con nuestros estudiantes. Así que el siguiente encuentro, que también está por definirse, es el del 23 de noviembre, que tiene que ver con la comunidad de aprendizaje. ¿Qué es esto de la comunidad de aprendizaje? Bueno, hasta ahora tenemos como un poco más de 160 personas, esperemos llegar a los 180, y vamos a organizarnos en grupos. Cada grupo va a tener a su cargo un acompañante país, ¿verdad? Para que entonces ese grupito de 30 personas con su acompañante empiecen a trabajar un poco los contenidos del curso para ver dudas que existen, dudas en cuanto a cómo transferirlo al aula. Si ustedes van encontrando cosas que no están claras o que requieren, digamos, un poco más de profundidad, esos grupos están a cargo de trabajar esos elementos. Y ya nos encontraríamos el 7 de diciembre para un evento como este, en el que nos reunimos todos y todas para escuchar una segunda ponencia en este segundo foro conversatorio, que está más vinculado con el segundo módulo del curso. Se van a fijar cuando ingresen al aula virtual que el curso tiene 3 módulos en total. Son 10 temas distribuidos en esos 3 grandes módulos. Esta ponencia que hoy hemos escuchado tiene que ver justamente con el módulo 1 del curso, ¿no? Que es la introducción a comprender cuáles son esas evidencias de la crisis que estamos viviendo. Entonces, el siguiente foro conversatorio del 7 de diciembre será básicamente centrado en el segundo módulo, y para cerrar tendremos un tercer foro conversatorio, el de cierre, que también aborda el último módulo del curso. Así que esto le vamos a compartir en el grupo para que lo tengan a disposición. Y bueno, entre sesiones sincrónicas y sesiones sincrónicas, vamos a tener siempre el aula virtual disponible. ¿Cómo funciona esto del aula virtual? Bueno, ya algunos de ustedes han comenzado a recibir en sus correos el enlace para acceder al aula y también datos de usuario y contraseña. Así que van a seguir recibiéndolos durante esta semana hasta el día viernes, y les invitamos a revisar sus correos para que nos confirmen si ya lo han recibido. Si tuvieran dificultades, ¿verdad? Vamos a pedirles que se contacten con nuestro soporte técnico. Enseguida les paso el dato. Pero bueno, quisiera ahora comentarles cómo hacemos para acceder al aula virtual, que va a ser el gran espacio en el que vamos a recibir sobre todo el contenido, ¿no? Por ejemplo, las grabaciones de estas ponencias, de estos 3 foros conversatorios, van a estar en el aula virtual. Todo contenido que se comparta va a estar disponible en el aula virtual. ¿Cómo se ingresa? Sencillo. Esta es la página, hasta da para memorizarla, es Formación para el Trabajo, ¿verdad? Sin espacios, todo minúscula. Lo ponemos así en el buscador, y eso ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a esta página. Entonces esta es la página oficial de Formación para el Trabajo, ¿no? Repito, formacionparaltrabajo.org, eso en el buscador nos lleva a esta página. Y estando acá, tenemos un botoncito, esta imagen que dice Aula Virtual, es un botón, o sea, quiere decir que usted le da clic encima
y ya le redirecciona a la página del aula virtual. De todas maneras, todos estos pasos se los vamos a colocar en un pequeño video tutorial que colgaremos en el grupo. Cuando dan clic en ese botón de aula virtual, en este botón, nos lleva ya a la plataforma. Entonces, ahí es donde utilizamos los datos de acceso, ¿no? Usuario y contraseña. Ingresamos con esos datos y esta es el aula virtual. El siguiente paso es dirigirnos al aula específica, ¿no? Al aula de este curso. Así que en la parte inferior de esta página aparece una pequeña barrita de búsqueda. Ahí sencillamente escribimos ser sostenible. Escribimos ser sostenible, le damos ir y nos lleva a este enlace, ¿no? Dice CLB, ser sostenible, formación B1. En fin, esto se los compartimos luego. Ingresamos a ese enlace y ya estamos dentro del aula. Este es el aula de ser sostenible. Ahora sí se las muestro más bien en internet, en la página que tengo por acá. Déjenme ubicarla. Aquí está. Entonces este es el aula, fíjense. Como les digo, están los 3 módulos, están los 10 temas para los 3 módulos. Ya ustedes tendrán oportunidad de ingresar y revisar con detenimiento de qué va el aula. Entonces, vuelvo a la presentación para comentarles algunos detalles que tiene el aula. Bueno, van a ver que tenemos los 10 temas con una estructura similar. O sea, todos los temas tienen 4 momentos de aprendizaje. Está en contexto, ¿verdad? Donde se presenta el contenido, un contenido corto que, digamos, despierta el interés sobre el tema en cuestión. El tema 1, por ejemplo, se llama Contemplando la evidencia, porque efectivamente, como decía Nicolás, tenemos evidencia contundente, inequívoca, que muestra que efectivamente nuestra responsabilidad en esta crisis es clara. Entonces, el tema 1 tiene que ver con eso. Entonces, en contexto presentamos una información corta, en este caso un video, que nos introduce al tema. En el segundo momento de aprendizaje, que es diálogo de saberes, tendremos oportunidad de ya profundizar en el tema. Ahí sí ya nos topamos de frente con el tema en cuestión. En Actívate tenemos algunas actividades para participar, ¿verdad? Tenemos algunos foros también para poder comentar. Y finalmente, en conclusión, tenemos un foro de cierre y un pequeño cuestionario que les invitamos a resolver. Esta estructura es la misma para los 10 temas, exactamente la misma. Por ahí me están poniendo unas rayitas, voy a borrar acá. Entonces, viene el tema, están las consignas. Este cuadro que están viendo son las consignas o las instrucciones para cada momento y lo que toca hacer. Y finalmente, vamos a quitar esto. Perdón. Y en la parte inferior, o sea, a continuación de los momentos de aprendizaje, tenemos los recursos. O sea, todo lo que se mencione en las consignas de los 4 momentos viene acompañado de recursos. ¿Qué son los recursos? Pues pueden ser videos, pueden ser páginas web, pueden ser documentos, recursos, pero también, como les decía, van a haber actividades para participar que tendrán formato más de tareas, que no son para presentar, ¿eh? De hecho, verán ustedes en el aula que hay una nota grande que está bien resaltada, que dice que las tareas no son para presentarlas. En realidad, lo único que se va a evaluar en el aula van a ser los cuestionarios. Estos que aparecen con este símbolo de una hoja con un check. Esos cuestionarios cortos, que no superan las 3 o 4 preguntas, son lo único que ustedes tienen que resolver necesariamente para aprobar el curso. Después, tanto los foros como las tareas no van a ser evaluables, no van a ser condición para aprobar el curso. Pero sí que dan elementos para que ustedes, para que todos reflexionemos en el contenido, ¿no? Y profundicemos en el contenido. Sí que es importante hacerlo como parte de nuestra formación en este curso. Entonces, repito, la estructura interna de cada tema es exactamente la misma. Acá les muestro en el aula. Voy a ir bajando hacia abajo haciendo un pequeño recorrido. Está el tema 1. Fíjense, la misma estructura que el tema 2. El tema 3 y así por el estilo, ¿no? O sea que una vez que revisemos el tema 1, vamos a tener completa claridad de cómo funciona toda el aula, que tiene el mismo sentido. Y hacia el final del tema 10, cuando lleguemos al tema 10, ¿verdad? Vamos a habilitar un espacio que acá no está visible, que es un espacio un poco más
para compartirles ya los materiales que ustedes utilizarán cuando hagan la réplica con sus estudiantes. Esos materiales son guías para el docente, para el educador, que describen claramente cómo trabajar cada tema en aula. Están diseñados para mostrarnos en detalle las actividades a desarrollar en aula con los estudiantes. Eso será hasta el final de la formación. Así que eso es lo que tenemos para apoyarnos, digamos, durante todo este proceso formativo. Tenemos esta aula que estará siempre habilitada para poder consultar los contenidos. Si tuvieran alguna duda sobre algo, tenemos también al principio un foro para consultar a los facilitadores. En este caso somos como 6 personas que estamos a cargo de la formación. Entonces en el foro de consultas podemos también plantear dudas y preguntas que nos surgen. Perfecto. Acá abro un espacio para escuchar preguntas o dudas que surjan de esto que estamos comentando. Ajá, por ahí tengo una mano levantada. Adela, ¿te escuchamos? Perdón. Gracias, Juan Carlos. Solo comentar que aunque los foros y las tareas no sean obligatorias, calificables, mi sugerencia sería que los realicen, porque esos materiales se van a pasar a los estudiantes posteriormente cuando se replique. Entonces es importante que lo hagan, no solo por la nota, sino por el conocimiento, ¿no? Porque cuando hagan con sus estudiantes van a tener un foro abierto en el aula, en presencial, van a poder dialogar con ellos. Entonces es importante tener la idea de qué trata el foro, ¿no? Lo mismo la tarea. Es importante saber de qué trata esa tarea, no por la nota, sino por el aprendizaje, aunque solo el cuestionario sea calificable. Entonces mi recomendación es que se hagan todas las actividades que se tienen para que ustedes fortalezcan su conocimiento y la réplica tenga mayor impacto con los y las estudiantes. Nada más, gracias. Perfecto, Adela, gracias por enfatizar ese detalle. Sí que es importante entonces, ¿no? Claro, porque en realidad este es un proceso formativo que sí que dejamos mucho a la libertad de cada uno, ¿verdad? De profundizar hasta cuanto pueda, pero sí que es importante recordar de que ya para la réplica con estudiantes viene bien tener todos los elementos bien claros y estar muy interiorizados con las temáticas para luego poder replicarlas sin inconvenientes. Así que queda nuevamente hecha la invitación. Verán ustedes en las consignas que hay tareas y hay foros, ¿verdad? Además del cuestionario, y allí se explica, ¿no?, de qué va cada una. Les invitamos a poder resolverlas y a poder participar en los foros. Y bueno, cualquier duda que exista con relación al acceso al aula, si se les complica, ¿verdad? Percy, estás aquí dentro, estás en la sala, así que te pido porfa que coloques allí en el chat el correo, tu correo. Percy es nuestro soporte tecnológico, así que Percy va a estar muy de la mano para apoyarnos con todo lo que son dificultades en el acceso al aula, claves de acceso, cualquier cosa vinculada con el aula virtual, tenemos a Percy a disposición. No sé, Oscar, ¿querías comentar Juan algo? Carlos, perdona, antes de Oscar, hay un mensaje. Por favor, reiterar cómo obtener el usuario y contraseña. En el chat también están preguntando. Ok, perfecto. Sí, como les decía hace un momento, les van a ir llegando a sus correos esas claves de acceso durante esta semana hasta el día viernes. Ya algunos hemos comenzado a enviar, de hecho ayer enviamos como 50 correos y así vamos a ir enviando hasta el día viernes. Así que en esta semana les va a llegar a su correo las claves de acceso. Tanto el enlace para acceder al aula como el usuario y contraseña. Van a notar que el usuario y contraseña es bastante sencillo, en realidad es el mismo y tiene mucho que ver con sus iniciales de nombre y apellido, para que sea más sencillo también de recordar. Ahí está, fíjense, Percy ya ha puesto su correo ahí en el chat. Así que Percy, compañero, contamos contigo para que nos apoyes con cualquier inconveniente que surja. Perfecto, pues con esto ya mencionado, si hay alguna otra pregunta, consulta. Oscar tenía levantado la mano. Era justo, Juan Carlos, estaba atento al chat para el tema de los usuarios y las contraseñas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Bien, pues entonces un poco para recordar qué es lo que sigue, ¿no? Tenemos los siguientes encuentros, ya sincrónicos como tal.
aunque se los compartiremos por el grupo, pero acá lo traemos para tenerlo presente. Primero, en las comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Esto se va a coordinar con cada grupo. Se van a armar los grupos y ya cada acompañante va a comunicarse con su grupo para poder entonces cuadrar, ¿verdad?, la fecha y el modo como se van a reunir. Y bueno, el segundo foro conversatorio va a ser el miércoles 7 de diciembre a las 8 horas Colombia, igual que hoy día, ¿no? El miércoles 7 de diciembre tenemos el segundo espacio idéntico a este para compartir la temática Construyendo condiciones y generando alternativas, gestión sostenible y responsabilidad social, que tiene vinculación con el segundo módulo del curso. Perfecto, entonces ahora sí queremos un poco ya ir cerrando la sesión. Y por eso queremos... Adela tiene ¿Perdón? la mano levantada. Adela tiene la mano levantada. Perdón, Juan Carlos, solamente ante algo muy breve, como tal vez los docentes no tienen claridad quién es su acompañante país, sería importante recalcar, ay, perdón, no sé si es mi ruido, pero sería importante recalcar quiénes van a ser acompañantes de qué países, aunque sabemos que los RIPs y las RIPs lo saben, pero no sé si los docentes y las docentes lo saben. Quizás sería bueno mencionar, por ejemplo, Ramiro, a qué países va a acompañar, Oscar, a qué países, Nacho, tu persona, etcétera. Quizás sería de manera breve mencionar quiénes van a ser los acompañantes de cada comunidad de aprendizaje. Ok, claro, esa información la daremos en el grupo porque lo más probable es que no armemos grupos por acompañante como ahora mismo existe, ¿no? En realidad eso es un tema que vamos a trabajarlo más internamente el grupo de acompañantes para ya indicar en el grupo de WhatsApp grande cuáles son esos grupos. Así que estemos atentos al grupo de WhatsApp porque ese es el principal medio que vamos a utilizar para comunicarnos, para interactuar y para también coordinar lo de las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias, Adela, por comentarlo. Ok. Buen día, Juan Carlos. Te escuchamos. Disculpa que no pude levantar la mano porque no me da la opción. Bueno, una sugerencia para cuando nos llegue el usuario y la clave, tratar de verificarlo con tiempo, no el día en que vamos a comenzar las actividades, porque en algunas ocasiones nos dice que las credenciales no se pueden validar, entonces eso tiene que pasar a soporte y es un proceso y también depende de hacerlo con tiempo para verificar que ese usuario y esa clave funciona. Es una recomendación general. Buenísimo, Gabriel. Muy buena recomendación. Claro, pasa lo siguiente. Algunas personas, que será quizá la minoría, ya están registrados desde todos los RIB y soportes país y otras personas que tienen acceso frecuente a la plataforma, que posiblemente la contraseña se les ha caducado porque cada 120 días se va caducando y pide que se renueve. Esa es una situación que se va a presentar casi siempre. Entonces, en este caso, cualquier problema que tengan con la plataforma, nos comunicamos con Percy para resolverlo sobre la marcha, para que no se retrase mucho. Gracias, Gabriel. Buen aporte. Perfecto. ¿Por el chat tenemos alguna cosa? Ah, bueno, fíjense, aquí hay una pregunta de Vladimir. ha surgido una pregunta para Nicolás. No sé si Nicolás estás todavía en la sala. Sí, claro. Qué buena pregunta, Vladimir, y qué difícil contestar. Quería preguntarte si las políticas en temas de mitigación y de gestión de riesgos serán las posibles acciones frente a los daños generados. Claro, aquí la cuestión es, aquí se suele usar la metáfora de la bañera, ¿no? Tenemos una bañera que está desbordada y hay una canilla que sigue echando agua y la bañera se desborda, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dicen es no tenemos que cerrar la canilla, lo que tenemos que hacer es usar toallas para que el agua haga el menor daño posible, fregando el suelo y secando el suelo. Aquí la cuestión es que el tema fundamental, sin duda, es que tenemos que dejar de emitir, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que ir acompañado, por supuesto, de mitigación y de mucha inversión en mitigación y en gestión del riesgo, ¿no? Pero desde un punto de vista económico, aquí la cuestión es que el uso más eficiente
nuestros recursos económicos está en transformar nuestras fuentes de energía, ¿no? Más que en tener que, en todo lo que tendremos que pagar, y ya estamos empezando a pagar como consecuencia del daño que está generando el calentamiento. Lo que pasa es que ese es un concepto que todavía no ha permeado, ¿no? O sea, que en cuanto a coste-beneficio es mucho mejor en cuanto a coste-beneficio la transición energética que todo el daño que se genera y todo lo que significa reconstruir el daño. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, pues entonces, bueno, va a haber espacio para seguir profundizando en esto. Tenemos todo un proceso formativo que está iniciando hoy día, así que les invitamos a seguir con esa expectativa, con ese interés. Se va a compartir a través del aula, como les decía, para el acceso mismo al aula virtual, se va a compartir a través del grupo de WhatsApp. Vamos a compartir allí algunos tutoriales para que ustedes puedan ingresar y facilitar el ingreso. Este no es el espacio para hacerlo, y si fuera necesario, pues lo vamos cuadrando. Si vemos que realmente es necesario tener un espacio específico para ver el tema del acceso al aula, pues lo vamos a hacer sin inconvenientes. Ahora sí quisiéramos un poco, para cumplir también con el horario que se fijó, invitar a María Méndez. Es docente de investigación en la línea de formación para el trabajo en el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría, Venezuela, y es responsable de Iniciativa País de Formación para el Trabajo en Fe y Alegría, Venezuela. Así que ella nos va a hacer un resumen de lo que ha sido este evento, de las ideas principales que ha rescatado, y con esto también ella daría como la inauguración oficial al proceso formativo que estamos iniciando. María, ¿te escuchamos? Gracias, Juan Carlos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, por ahí un pequeño ruido que acompaña tu voz, María. Oh. Parece que hay una cosa que está ahí acoplándose. No sé, porque solamente Dale, te escuchamos, estoy María. con el celular, pero me escuchan. Ok. Déjame. Bueno, tú dices que me escuchas, ¿no? Mientras hablas se pierde el sonido, pero cuando estás callada sigue sonando. Así que trata de darle fluidez. Ok. Bueno, bien. Aperturamos esta jornada con las palabras de bienvenida de Oscar, ¿verdad? Dando introducción al proceso. Y luego el foro, crisis civilizatoria, ¿verdad? La fragilidad de la vida y el impacto de nuestros actos. En el primer momento, felicitar a Nicolás. Realmente la jornada, su charla fue una charla de sensibilización. Manejó varias informaciones y contenido, y él lo dijo claro, o sea, entender la situación compleja del problema climático en el planeta y manejar muchos enfoques, ¿verdad? Y muchas situaciones. Sin embargo, de su ponencia quiero rescatar algunos elementos para este proceso de sensibilización. Primero, Nicolás, felicitarte porque trabajaste con metáfora. Y el trabajar con metáfora permite agilizar la imaginación, ¿verdad? Usaste en tu proceso varias metáforas, pero creo que dos significativas, ¿verdad? La de la rana en el agua hirviendo, ¿verdad? Y esa metáfora llevándola a nuestra vida real, realmente posiblemente, ¿verdad? Podamos ser esa rana en que nos hemos acostumbrado, porque no nos metieron en el agua hirviendo para saltar, sino que estábamos ahí y a medida que va calentando nos fuimos acostumbrando. Y como decías, bueno, a acostumbrarte llegas hasta llegar a morir, porque la calentura del agua puede ser muy alta. Y eso es lo que queremos evitar en este proceso. Yo creo que esa metáfora muy significativa a entender, y de usar unas palabras muy claves, o sea, estamos a tiempo. Aun y cuando los políticos buscan acciones
como para mejorar la situación, los científicos nos dicen que la alarma es roja, pero que estamos a tiempo de resolver, estamos a tiempo actual, ¿verdad? Y eso es parte de este proceso. Igual cuando lo de la bañera, ¿verdad? O sea, no es poner el pañito para que no se siga regando el agua, hay que hacer algo. Por eso, dentro de los elementos importantes de la conferencia, planteaba que, bueno, parte del problema es el uso de la energía que venimos utilizando, que son energías fósiles, gases, petróleo y el desarrollo tecnológico. Esto nos ha creado una serie de consecuencias, ¿verdad?, que nos ha hecho tener hoy las situaciones climáticas que tenemos, inundaciones, ¿verdad? Todo lo del cambio climático. Yo creo que un elemento importante en tu ponencia fue también hacernos sentir, por eso digo que una ponencia de mucha sensibilización, cuando hiciste el primer ejercicio de qué es la naturaleza, y todos concluíamos que la naturaleza era vida, y si es vida, nosotros estamos vivos, somos arte y parte de esa naturaleza, y por eso somos parte de la consecuencia de lo que hoy tenemos como naturaleza. Creo que otro elemento importantísimo que tú venías planteando en este proceso también tiene que ver con lo que tú decías, energía, el espacio no es limitado, o sea, si el espacio no es infinito, el espacio es finito, el espacio es limitado, y en ese espacio limitado tenemos unos efectos, tenemos una consecuencia. Hiciste una metáfora bien interesante de mirar la Tierra desde la Luna, y veíamos que, bueno, ese espacio es tan limitado que nosotros debemos hacer acciones para conservarlo. Dentro de ese proceso que fuiste como sensibilizarnos, dándonos datos, dándonos elementos de que hoy es una alerta roja que estamos viviendo y hay que hacer algo. Y dentro de hacer algo, diste como un elemento muy importante la educación. O sea, hay un gran desafío para nosotros los educadores de volvernos sensibles, porque somos responsables en parte de lo que pasa en este planeta y podemos hacer y ayudar a cambiar el enfoque. Es cierto que dentro del proceso unos somos más responsables que otros, eso lo insistió mucho en su ponencia, pero dentro de ese nivel de responsabilidad hablaba de la ética ecológica, o sea, tenemos una responsabilidad. Y en tu foro, un elemento que también enfatizaste es que, bueno, un gran desafío para los docentes, felicitaban por eso a Fe y Alegría, asumir, empezar a hacer los primeros cambios desde la educación, desde los estudiantes, porque tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Por eso cerramos un pensamiento muy importante que decía qué momento apasionante, ¿verdad?, para ser humano. Entonces, eso creo que es un gran desafío y unas palabras de mucha sensibilización a entender que la situación está compleja, la situación está difícil, pero podemos comenzar a hacer algo desde la educación y como docentes responsables de estos procesos, podemos empezar a crear un nuevo ciudadano con una mente más ecológica, con una mente más comprometida y más consciente de que somos responsables, nuestros actos tenemos que asumirlos con responsabilidad, con compromiso del planeta. Eso como conclusión un poco de pues, para mí un foro de sensibilización de las palabras de Nicolás. Otro elemento importante, ya después Juan Carlos describió todo lo que iba a ser el aula, y de eso quiero enfatizar dos elementos. Uno, que la formación para nosotros, mirando la complejidad del tema, mirando que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tener o a vivir, a utilizar los recursos de una manera y tenemos que empezar a utilizar de otra manera, de tal manera de mejorar
la extensión, ese espacio infinito que tenemos. Entonces, Juan Carlos hablaba de que nuestra formación iba a estar en varios espacios. Vamos a tener unas ponencias, esta es la primera, vamos a estar, tenemos un aula virtual donde ahí tenemos los contenidos, una serie de actividades, unas evaluables y otras importantes revisarlas y además de revisarlas, trabajarlas porque vamos a formar estudiantes. Y un elemento importante es la comunidad de aprendizaje, donde podemos hacer diálogo, podemos construir con el otro, podemos reflexionar estos temas con los otros, porque son parte de nuestra vida. Eso como unos elementos fundamentales del aula. Y Juan Carlos además decía que teníamos 3 unidades de trabajo. Una unidad que tiene que ver con comprender el problema, por eso este foro de sensibilización, de entender que el problema es muy complejo, pero entre la complejidad nosotros tenemos un compromiso educativo de hacer cambios y por eso es la necesidad de entender el problema y poder mirar qué podemos ir haciendo en este proceso. La segunda unidad tiene que ver con gestión para la sostenibilidad, es decir, ¿qué vamos a hacer? Gestionar es hacer que las cosas sean posibles. Entonces la segunda unidad nos va a dar una serie de estrategias para empezar a hacer el cambio, para empezar a hacer procesos de gestión desde esto de ser sostenible, desde el mundo de lo ecológico en el mundo del trabajo sobre todo. Y la tercera unidad ya tiene que ver con una gestión para poner en práctica, para hacer acciones diferentes, para empezar a evidenciar cambios, porque como lo decía muy bien Nicolás, o sea, los políticos creen, ¿verdad?, que hay que hacer las cosas, pero lentamente, y los científicos dicen que el hacer hay que hacerlo más acelerado, hay que hacerlo, tenemos todavía oportunidad de rescatar las cosas que hemos deteriorado en nuestra acción como seres humanos, pero no puede ser lento, tiene que ser un accionar mucho más rápido porque vamos deteriorando. Entonces, bueno, yo creo que es un elemento importantísimo en este proceso. Por eso les damos las gracias a ustedes, ¿verdad? Hablamos de 100, no sé ahorita la cantidad de participantes, 100 y pico de participantes que han decidido dar el sí, dar el paso de que podemos empezar a hacer procesos de cambio y para empezar los primeros que tenemos que formarnos somos nosotros como docentes. Entonces, felicitaciones a todo este grupo de docentes, de profesoras y profesores que han decidido empezar a mirar este asunto de ser sostenible en la mirada ecológica, el cuidado del planeta, el cuidado de nuestra casa común, empezar a buscar herramientas nuevas para desde nosotros primero comenzar a hacer el cambio y luego enseñarle a nuestro estudiantado cómo realmente podemos construir un país, un planeta diferente. Eso por un lado. Y por eso les damos las gracias a ustedes de estar en este espacio. Les animamos a que permanezcan. Juan Carlos había dicho que, bueno, la formación va a ser posiblemente tener o según la realidad de cada país, pero necesitamos realmente sumar. Y como lo decía Nicolás en la invitación, bueno, la educación es uno de los elementos fundamentales para empezar a formar nuevos ciudadanos comprometidos hacia el planeta, comprometidos hacia la vida. Entonces, bueno, gracias a todas y a todos. Y bueno, felices todos por estar en este momento aquí y contentos también porque empezamos a hacer procesos colaborativos y por eso esta comunidad de aprendizaje que se van a ir creando nos van a permitir reflexionar hasta de diferentes contextos, de diferentes países, estas temáticas y con diferentes realidades que tenemos. Porque el problema climático lo estamos viviendo todos. Vemos constantemente inundaciones, inmensos calores, etcétera. Entonces, bueno, gracias a todas y a todos y feliz día. Muchísimas gracias, María. Con estas palabras de inauguración de María, de resumen de todo lo que ha significado este evento e inauguración, queremos entonces cerrar la sesión. Sí que invitarles un momentito a que abran sus cámaras para que podamos tener la foto de grupo, si les parece, por favor.
Va a ser cuestión de unos segundos. Así que abrimos las cámaras. Serán varias, Juan Carlos, porque hay 107. Exacto. Déjenme por acá acomodarme para la foto. Eso es. Gracias, gracias. Por ahí veo a Laura, saludos a Betty. Padre Paul. Listo. Hola, Vamos con Oscar, me equivoqué de la hora. ¿Qué tal, Paul? Bien, No pasa Juan nada. Carlos. ¿todo La bien? ¿Y tú? grabación queda para compartirla, así que no te preocupes. Ok, vale, Listo. muchas gracias. Hola Voy a tomando todos y foto. todas. Sí, sí. Un placer, Paul. Y yo también, Bien, fue un pues entonces placer. a la cuenta de 3 vamos a la primera foto. Son varias, así que por favor, un poquitín de paciencia. Vamos, 1, sonreímos, 2, 3. Va una. Una más, por favor. Bueno, en realidad, unas cuantas más. 1, 2, 3. Vamos con la siguiente. Oigan, son 5 pantallas, le cuenta. Vamos con la siguiente, vamos. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Y la última. Vamos, 1, 2, 3. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos seguimos Muy bien. comunicando desde el Bonito grupo de día. WhatsApp. Un buen Que día pasen para buen todos. día. Buen día para todos y todas. Buen Un día placer, para gracias. todos. Hasta luego. Saludos. Juan Carlos, Gracias. luego hablamos. Vladimir, ¿cómo vas? ¿Todo Gracias. bien? Gracias, Buen día, Nicolás. Padre, un gusto. Bien, bien. Gracias, buenos días, Luego, que estén compañeros. bien. Está Gracias aquí por por la aquí Betty. ponencia. Está Betty por aquí. Betty, estaba por acá, Betty. Estaba Betty por ahí, sí. Se marchó. A Hola, la que veo es a Lida. Betty Frías de Argentina. ¿Qué tal, Betty? Hola, ¿cómo estás? Buen Qué día. gusto verte. Es que hay otra Betty, por eso no hablaba. Ah, sí, Betty de Saludos, Panamá. saludos. Panamá. Gracias, Ajá. está bien, no hay problema. Saludos a la persona con la que tenemos el mismo nombre. Sí, sí. Cariños a Ah, todos. está bueno. Desde Argentina, Ok, muchas gracias bien. por la ponencia de Nicolás. Hermosa, hermosa. Bien, bien. Sí, muy buena. Gracias, Betty. Pues sí. Gracias, gracias. Por ahí está también muchas gracias por las Nos vemos. precisiones y las aclaraciones. Gracias. ¿Por No, a ti, Mónica. dónde será la grabación, Juan Carlos? ¿Por dónde lo Vamos a encontramos? compartirla por 2 lugares, Paul. La vamos a compartir tanto por el grupo de WhatsApp como Ok. en el aula virtual. Van a estar en Perfecto. ambos lados para que la tengamos a disposición. Perfecto. Si alguien no está perfecto, todavía en el grupo de WhatsApp, por favor coordinen con la persona que está a cargo del país, quienes ha invitado, para que les haga llegar el enlace de unión al grupo de WhatsApp. Ok, bien, gracias. Buenísimo, pues muchas gracias. Que estén Juan, bien. luego hablamos, Juan. Claro que sí, Paul. Tenemos pendiente Perfecto. una charla. Está bien, bien.